Buenos días, hermanos. En el estudio bíblico del día de hoy estaremos hablando sobre la Pascua. Se conoce como la Pascua al Domingo de Resurrección. La Pascua es la celebración cristiana anual más importante, pues ese día se celebra que Jesús venció a la muerte y resucitó. Vamos a leer Mateo capítulo 28, versículos del 1 al 6. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Para el pueblo cristiano, el día de la Pascua o Domingo de Resurrección significa victoria, vida eterna y salvación. Jesús venció la muerte. Él sigue vivo. Se levantó al tercer día y gracias a su resurrección tuvimos oportunidad de salvación y tenemos la certeza de vivir eternamente. En hebreo, la palabra Pascua es Pesaj, que significa salto o paso. En el Antiguo Testamento encontramos el momento en el que la muerte pasó por alto o se saltó las viviendas de los israelitas, marcadas por la sangre del Cordero. Para nosotros hoy, la muerte de Jesús en la cruz ha sido suficiente para limpiar nuestros pecados. Contrario al tiempo del Antiguo Testamento, hoy no tenemos que sacrificar corderos delante de Dios. Jesús, el Cordero de Dios, hizo la obra completa por nosotros. Gracias a Él podemos vivir con la esperanza de la vida eterna. Esto es lo que celebramos el día de Pascua. Vamos a hablar sobre el origen de la Pascua y esto se encuentra en Éxodo 12. Vamos a leer el versículo 1 al 3. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses para vosotros. Será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Hermanos, por decreto divino, el mes Abib, que es marzo-abril, pasó a ser el comienzo del calendario para el pueblo. Después de la cautividad babilónica, Abib, que significa espiga verde o espiga joven, pasó a llamarse Nisan, que significa brote o retoño. Vamos a continuar con la lectura en Éxodo 12 en el versículo 4. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. La oveja o la cabra debía cumplir ciertas características. El llamar al vecino para compartir subraya la provisión suficiente de Dios, la unidad comunitaria y la importancia de la celebración familiar. Entre las 2 tardes significa que es el periodo entre la puesta del sol y la oscuridad total. Se refiere al atardecer, situándose generalmente entre las 3 de la tarde y la caída de la noche. Esto sucedió el día 14 del mes Abib. Continuaremos con la lectura en el versículo 7. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas
en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así. Ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Hermanos, instrucciones muy precisas que el pueblo debía de seguir. El pueblo tenía que estar listo, vestido y listo para viajar. Cintura ceñida, sandalias, bastón, comiendo a prisa. Y esto simboliza la inminente liberación de la esclavitud y la Pascua, que es el paso del Señor. No era una cena común, sino un acto sagrado donde Dios estaría presente. Continuamos la lectura bíblica en el versículo 14. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el 7º día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. La fiesta de los panes sin levadura es una festividad bíblica que celebran los judíos hasta estos días. El pueblo comería pan sin levadura, que en hebreo es matzah, durante 7 días para simbolizar la pureza y la eliminación del pecado. Levadura en hebreo es hametz. Vamos a continuar con la lectura en el versículo 21. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: Sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua, y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro?, vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, como Jehová había mandado a Moisés y Aarón.
En estos versículos podemos tener, hermanos, unas palabras y sus conceptos como lebrillo, que es una vasija de barro o de metal, un hisopo, que era una planta aromática que también era llamada lavanda del desierto. Dintel es una pieza horizontal de viga, de piedra o de madera que se coloca en la parte superior de las aberturas de puertas, ventanas o portales para sostener el peso de la estructura. Sería obligación de los padres enseñar a los hijos y estos a su vez a sus hijos, y así sucesivamente, generación tras generación, lo que Jehová hizo. El inicio de la Pascua cristiana lo podemos leer en Mateo capítulo 26, versículos del 17 al 30. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: Id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Muchas generaciones de israelitas habían celebrado la Pascua, habían sacrificado un cordero celebrando ese día, donde los primogénitos de aquellos que obedecieron no murieron. Así como la sangre del cordero evitó que murieran físicamente los hijos del pueblo de Israel, la sangre de Jesucristo libra de la muerte espiritual a todos los que ponen su fe en Él y lo reciben como Señor y Salvador de sus vidas. Pero Jesús no se quedó muerto, Él resucitó al tercer día, y como ya lo habíamos dicho antes, gracias a su resurrección, sus hijos reciben la vida eterna. Esto es lo que se celebra con la Pascua. Jesús murió por nuestros pecados en la cruz y nos libró de la muerte eterna. Gracias a su muerte y resurrección, todos los que ponen su fe en Él pueden vivir con esperanza y con esa certeza de vida eterna. Veremos algunas diferentes Pascuas, como por ejemplo, la Pascua protestante celebra la resurrección de Jesucristo como el evento central de la fe, enfatizando la salvación por la gracia. Se centra en el domingo de resurrección, a menudo usando una cruz vacía para simbolizar que Jesús no está muerto. Se sigue el calendario gregoriano, al igual que las demás iglesias occidentales, mientras que muchas iglesias ortodoxas siguen utilizando el calendario juliano más antiguo. No tienen restricciones alimentarias. Los ayunos son actos voluntarios y personales que pueden hacerse en cualquier tiempo. El calendario juliano fue introducido por Julio César, político y militar romano en el siglo 46 a.C. El gregoriano fue establecido por el Papa Gregorio VIII en 1582 para corregir el desfase del calendario juliano y alinear las festividades religiosas con las estaciones, especialmente la Pascua. La Pascua judía comienza al atardecer
del 1 de abril del 2026 y culmina al anochecer del 9 de abril del 2026. Como ya hemos visto, esto ya pasó. Se calcula basándose en el calendario lunisolar hebreo, comenzando el 15 del mes de Nisan, coincidiendo con la primera luna llena de primavera en el hemisferio norte. A diferencia del calendario solar, el hebreo usa meses lunares de aproximadamente 29.5 días y ajusta el calendario con un mes extra en años bisiestos para mantener la Pascua en primavera. La Pascua católica se celebra el primer domingo después de la primera luna llena que ocurre en o después del 21 de marzo, que es el equinoccio de primavera. Esta regla establece que el domingo de resurrección puede caer entre el 22 de marzo y el 25 de abril. El concilio de Nicea, que se realizó en el año 325 después de Cristo, consolidó la Cuaresma al establecer formalmente un periodo de 40 días de preparación antes de la Pascua y determinaron la regla de cálculo. A partir de esta fecha, se cuentan 40 días hacia atrás para el inicio. El primer día es el llamado miércoles de ceniza hasta el sábado santo, sin contar los domingos del medio por celebrarse la Pascua. La palabra cuaresma en latín se dice cuadragésima, que significa cuadragésimo día o 40 días, haciendo referencia directa al periodo de 40 días de preparación para la Pascua. La duración de 40 días de la Cuaresma proviene de diversas referencias y simboliza la prueba por la que pasó Jesús al permanecer 40 días en el desierto de Judea, previos a su misión pública. También simboliza los 40 días que duró el diluvio universal, además de los 40 años de la marcha del pueblo israelita por el desierto y las 40 décadas que se mantuvo la esclavitud de los israelitas en Egipto. Los católicos no comen carne roja durante la Cuaresma, especialmente los viernes, el miércoles de ceniza y el viernes santo, como un acto de penitencia, austeridad y conversión. En nuestro mundo actual vemos conejos, canastas y huevos. Los conejos y huevos tienen sus raíces en antiguas tradiciones paganas europeas, principalmente en Alemania, que celebraban la primavera y la fertilidad, fusionándose posteriormente con la Pascua cristiana. Para ellos el conejo representa la fertilidad por su alta reproducción, mientras que el huevo simboliza la nueva vida y el renacimiento tras el invierno. Los pueblos germanos colocaban los huevos en cestas para llevarlos a bendecir a la iglesia durante la Cuaresma. En este periodo no comían huevos y para conservarlos los cocían y para distinguirlos los decoraban, regalándolos el domingo de Pascua como símbolo de fertilidad en primavera. Los inmigrantes alemanes trajeron estas tradiciones a Estados Unidos, donde muchos popularizaron estos símbolos de nueva vida y alegría. Mucho antes del cristianismo se intercambiaban huevos pintados como símbolo de fertilidad en honor a diosas de la primavera, como la germánica Ostara. Algunos países europeos decoran los huevos el Jueves Santo y se rompen el domingo. La cáscara representa la tumba en la que Jesús estuvo sepultado y es por eso que el huevo se quiebra el domingo de Pascua, pues Cristo resucitó y salió de su sepulcro. Como ven, este es el origen y es por eso que hoy en día vemos en muchas tiendas conejos, canastas y huevos y nuestra mente ya lo asocia a la Pascua. La mercadotecnia, hermanos, es todo aquello que se hace para aumentar el comercio. Entonces las tiendas se llenan de estas cosas muy coloridas antes de que empiece la temporada primaveral. Conejos, huevos, zanahorias, canastas de todas formas y colores, zacate artificial, dulces, etcétera, etcétera. Si bien estos objetos son agradables a la vista y sabemos que es muy fácil desviarse por lo que vemos,
Como cristianos debemos saber su verdadero significado. Las tiendas solamente tienen un propósito: vender, y ellos harán muy atractivos todos los artículos de temporada. Lo mismo pasa con la Navidad. Por lo tanto, también debemos saber el origen del árbol, de esferas, de luces y del tan famoso Santa Claus. Es muy fácil y parece inofensivo tener en nuestras casas algo de este personaje, pero los creyentes no deben ir con la corriente de este mundo, sino escudriñar el verdadero significado de las cosas. Un cristiano solo es regido por la Biblia, solo tenemos un camino. Nos dice Primera de Pedro 1, versículos del 18 al 21 en la Nueva Versión Internacional. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de Él, ustedes creen en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Hermanos, no nos rescató el conejo, ni el hombre de rojo y barba blanca, ni mucho menos la diosa de la primavera. Nos rescató Jesús, el Hijo de Dios, el que existía antes de que todo fuera hecho. Así que pensemos 2 veces antes de mezclar tradiciones y objetos en nuestra vida diaria. Somos llamados a ser apartados y vivir en verdad, no a mezclarnos con leyendas, ficción o cuentos. Primera de Juan 3:18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El amor no es cuestión de sentimiento, sino de obediencia y obras. Los países y sus culturas han hecho una mezcla de costumbre que han viajado por todo el mundo. Lo importante para nosotros como creyentes es darle honra a nuestro Señor por su sacrificio en la cruz, no solo el domingo de resurrección, sino que cada día de nuestra vida celebramos que tenemos una esperanza viva y que tenemos victoria, porque la muerte no gobierna más. Cristo nos dio vida eterna. Romanos 6, 8, 9. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Que el Señor los bendiga, hermanos, y sigamos caminando en la verdad.